Bueno, ¿cómo están, jóvenes? Aquí estoy grabando unos videos relacionados con la función cuadrática para que ustedes lo puedan utilizar como material de estudio, ya que, bueno, saben la cantidad de clases que hemos perdido y tenemos que ir poniéndonos al día lo más pronto posible con el programa, con las fechas que tiene el programa definido. ¿Ya? Vamos a recordar primero entonces que la forma algebraica de una función cuadrática es ax cuadrado más bx más c, es decir, la variable x o la letra que sea, ¿cierto? Está elevado a 2, ¿ya? Y eso gráficamente va a generar una parábola, ¿sí? Ese valor puede ser como una u, ¿cierto? O una u al revés. Recordar que tenemos elementos notables como el vértice, que es el punto. Justamente, si la parábola es un valor de a positivo, eso va a ser un valor mínimo, ¿cierto? O si ese valor es negativo, en la parábola este vértice va a ser un valor máximo. ¿Ya? A este vértice recuerden que lo calculamos como menos b partido por 2a. Todos esos valores a y b los sacamos de la fórmula original. Y f de b menos b, perdón, partido por 2a es la imagen de ese valor. La imagen en nuestra función original. ¿Ya? Ahora, la ecuación cuadrática, la que nos va a permitir definir intersecciones con el eje x, tenemos que recordar que primero hay que igualar a 0, ¿cierto? Es decir, hay que despejar por ahí algún valor, mandándolo hacia el otro lado de la igualdad, y dejando entonces una parte en 0, ¿ya? Y esto recordar que es una sola fórmula, solamente que para un caso tomamos el valor positivo de la raíz y en el otro el valor negativo de esa raíz, ¿ya? Eso, con respecto a las fórmulas, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo un ejercicio de los que tienen ustedes ahí de tarea. En este caso vamos a empezar con el 8. Tenemos un contador que estima mediante la función i de c. Ya acá la variable entonces es i, nuestra variable dependiente, y la c es nuestra dependiente. Independiente, perdón. Y es la independiente, perdón. Ay, vamos a escribirlo mejor para no enredar. Entonces, i es nuestra dependiente. Y c es nuestra independiente. Entonces, el valor de I de C, es decir, va a depender del valor de C. ¿Ya? ¿Qué sería I? Entonces, acá ingresos mensuales en pesos. Entonces, esta es la función ingreso. Y el valor de C es la cantidad de artículos que venden un mes. Entonces, es la cantidad de artículos. ¿Sí? Ingresos en pesos, ¿cierto? Pesos chilenos y la cantidad de artículos. Ya. Tenemos que la empresa tiene un stock de 20 a 200. Por lo tanto, ahí podemos definir el dominio de nuestra función i, ¿cierto? De c como entonces de 20 a 200. ¿Ya? Artículos en este caso. La función que modela esto está ahí. Fíjense que esto no está de la forma c al cuadrado, que es nuestra variable, ¿sí? Entonces tenemos que arreglar esto. En este caso vamos a multiplicar, ¿sí? Entonces nos va a quedar c por 1000, ahí ambos positivos, 1000c, más por menos, menos, y c por 2c, menos 2c al cuadrado, más 1.200.000. ¿Ya? Ahora, ordenando esto sería menos 2c cuadrado, más 1000c, más 1.200.000. Ahí estaría nuestra función i, ¿cierto? Reescrita de la forma cuadrática que conocemos. Vamos viendo entonces las preguntas. La letra A dice, ¿qué valor debe tener C para que I de C sea 1.280.000? Acá nos están dando la imagen. I de C sea igual a 1.280.000. ¿Sí? Estamos buscando el valor de C. Para ello entonces vamos a igualar la función a este valor. ¿Sí? Vamos a despejar, ¿cierto? Porque buscamos los valores de la variable c. En este caso, menos 12 cuadrado más 1000 más, y acá
1.200.000 menos 1.280.000. ¿Sí? Este valor que está aquí positivo cambia negativo al otro lado. Menos 12 cuadrado más 1000c, entonces va a ser igual a menos 80.000. Al hacer ahí la diferencia. Ya, teniendo esto entonces, vamos a poder aplicar para encontrar estos valores de c. ¿Sí? Tenemos menos b, o sea, b, ¿cierto? A y c. Ya tenemos menos b, menos 1000, más o menos, recuerden que estos son dos posibles valores, b cuadrado, 1000 al cuadrado menos 4 por menos 2 por el valor de c, menos 80.000. Todo eso dividido entonces por 2 por menos a, 2 por menos 2. ¿Sí? Entonces, menos 1000 más o menos, y acá vamos a utilizar la calculadora. Tenemos la raíz de 1000 al cuadrado menos 4 por menos 2 por menos 80.000. Recuerden ahí el uso de paréntesis va a depender de su calculadora, ¿ya? Por ejemplo, en este caso la que estoy mostrando no necesita poner los paréntesis, pero ahí usted tiene que revisar la suya. Y acá, entonces, 2 por menos 2, menos 4. De acá entonces deducimos que hay un valor cuando vamos a sumar esa raíz, que sería menos 1000 más 600. Todo eso dividido por menos 4. Lo vamos a calcular al tiro. Entonces sería menos 1000 más 600. Todo eso dividido por menos 4, 100. Y vamos a tener un valor cuando la raíz resta. Entonces sería menos 1000 menos esos 600. Todo eso dividido por menos 4. Y acá entonces vamos a calcular menos 1000 menos 600. Todo eso dividido por menos 4, 400. Bueno, a ver, si miramos el dominio, dijimos que esto iba hasta los 200, por lo tanto ese valor 400 quedaría afuera. Y el valor en el que vamos a trabajar es 100. ¿Sí? Por lo tanto, para obtener ingreso de, entonces, 1.280.000 es necesario, por lo tanto, vender 100 artículos. Ahí estaríamos. ¿Ya? Ahora, letra B dice, ¿cuál es la cantidad de artículos que debe vender mensualmente para maximizar el ingreso? Por lo tanto, vamos a calcular el máximo de la función. ¿Ya? Para el máximo, entonces, a ver, vamos a calcular el vértice, ¿cierto? Bueno, a todo esto sabemos que es un valor máximo porque el valor que acompaña a c cuadrado es negativo, ¿cierto? Por lo tanto, como a es menos 2, negativo, ¿cierto? Menor que 0, sabemos que la parábola va a ser como una U al revés y este valor va a ser un valor máximo, ¿ya? Por lo tanto, menos b partido por 2a. El valor de b, lo vamos a anotar acá, es 1000, ¿cierto? En nuestra función original, acá, 1000c. ¿Sí? Y bueno, el valor de c lo vamos a dejar ahí anotado también, 1.200.000, pero recuerden que no lo vamos a utilizar en esta fórmula. Ya, entonces, menos b partido por 2a. Menos 1000 partido 2 por menos 2. En la calculadora, menos 1000 dividido por 2 por menos 2, 250. Por lo tanto, f de, o mejor dicho, y en este caso de 250, va a ser la coordenada y. Nuestra función original, entonces sería menos 2 por
250 al cuadrado más 1000 por 250 más 1.200.000. 1.325.000. 1.325.000. Ahí, ¿cierto? Sí. Ya, ojo que, a ver, este valor está fuera del dominio, ¿sí? Si nosotros pensáramos que acá está el 250, ¿cierto? Nosotros sabemos que la parábola llega hasta el 200. Sería algo como así, como esta pura parte de la función, ¿sí? Entonces no nos sirve este valor. Este sería el valor máximo de la función como tal, pero sujeta al dominio contextualizado, que lo definimos acá, ¿cierto? Entonces no nos va a servir, ¿ya? ¿Cómo encontramos entonces este valor máximo? Vamos a hacer el siguiente análisis. Fíjense que esta parábola va a ser algo así, ¿cierto? Ahí dijimos que está el 250, coma, los 1.325.000. Pero fíjense que de aquí hasta ese valor, esta función va creciendo, ¿cierto? Llega hasta el 250 y de ahí empieza a bajar, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a partir desde un 20 hasta un 200. Y siempre esto va a ir creciendo. Es decir, el valor máximo, según el dominio, va a estar dado por el 200. ¿Sí? Esto entonces, vamos a poner aquí fuera del dominio. ¿Ya? Y vamos entonces a evaluar en la función y el valor 200. ¿Ya? Sería menos 2 por 200 al cuadrado más 1000 por 200 más 1.200.000. 1.320.000. 1.320.000. Este va a ser nuestro valor máximo, dada la función, ¿ya? Porque es creciente en esta parte, ¿cierto? Y acabamos de observar que ese valor 250 está fuera del dominio, ¿sí? Por lo tanto, el ingreso máximo se obtiene al vender entonces 200 artículos, ¿cierto? Con el total de 1.320.000 pesos. ¿Sí? Bueno, acá incluso antes de haber hecho este análisis del vértice, ya que me interesaba que lo viéramos que estaba fuera del dominio, lógicamente pensemos que en este caso el ingreso va a ser máximo cuando venda todos los artículos disponibles, ¿sí? En este caso serían los 200, ¿ya? Ahora, respecto al ingreso mínimo, ¿sí? Porque ya definimos el máximo, ¿cierto? El ingreso mínimo sería si vendemos solamente los 20 artículos que tenemos disponibles, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es evaluar I de 20 en nuestra calculadora. Entonces, menos 2 por 20 al cuadrado más 1000 por 20 más 1.200.000. Y ahí tendríamos 1.220.800. 1.220.800. Este sería el ingreso mínimo. Ingreso mínimo, ¿cierto? De 1.220.800 al vender 20 artículos. Artículos. Ahí sí. Sí. Entonces tendremos el valor mínimo con la mínima venta que tenemos posible, que son 20 artículos, y el máximo con los 200 artículos. ¿Ya?
ahí estaríamos con el ejercicio 8. Vamos a saltar al ejercicio 11 porque los demás son similares, ¿ya? Y para este tipo de ejercicio recomiendo, ¿dónde está? Acá desde la actividad 1, ver el video, el último video que aparece acá, ¿ya? Para mayor detalle. Acá, bueno, nos van a explicar lo que básicamente yo voy a ir resumiendo en este caso, ¿ya? Necesitamos, fíjense aquí, para encontrar entonces la forma de una función cuadrática, dado algunos valores, ¿cierto? Algunos puntos, es lo siguiente. Necesitamos 3 puntos, ¿ya? 3 posibles soluciones, ¿sí? 3 valores que pertenezcan a esta parábola, en otras palabras, ¿ya? Si uno de esos valores es la intersección con el eje Y, recuerden que ese valor es C, ¿cierto? Entonces ahí lo vamos a poder definir. Y con los otros valores, nosotros vamos a poder armar un sistema de ecuaciones que nos permita entonces deducir esta función de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Que como acá aparece, f de x1, es decir, el valor x de la primera lo vamos a evaluar y se nos va a dar un resultado, que es este y1, ¿sí? Y un x2, al evaluarlo, nos da su imagen, que es el y2, ¿sí? Y con eso vamos a formar dos sistemas de ecuaciones de la siguiente forma, ¿ya? Repito, recomiendo entonces revisar este video, ¿ya? Lo vamos a nosotros a aplicar acá con el problema 11. Ya, fíjense acá, dice un experimento, se midió la temperatura de un líquido y al hacer el análisis resultó que la variación de temperatura estaba dada por una función cuadrática, ¿sí? Donde la variable x representa el tiempo transcurrido desde que se inició el experimento en minutos. Ahí está entonces tiempo transcurrido x, ¿sí? Y la temperatura nuestra y o f de x, ¿ya? Entonces acá nos piden determinar la forma algebraica de la función, ¿sí? Bueno, del gráfico, en este ejercicio, nosotros vamos a poder deducir, ¿sí? Lo que aparece acá. Vamos a hacer un pequeño zoom. Recuerden, necesitamos 3 puntos, ¿ya? ¿Qué puntos podemos observar? Veamos acá. 5, ¿cierto? Para 0, la imagen 0, ¿sí? Recuerden que si está sobre el eje, y vale 0. Entonces acá tendremos el punto 5,0. Para este valor 2, 2,0. Estamos sobre el eje, 2,0. Y para este valor, que justamente es C, ¿cierto? Donde intersecta al eje Y, tenemos entonces el punto 10,0. ¿Ya? Por lo tanto, de la función que sabemos que tiene la forma ax cuadrado más bx más c, sabemos al tiro que c vale 10, porque es el valor donde intersecta al eje Y, ¿cierto? Entonces acá nosotros ya podemos decir que ax cuadrado más bx más 10 es la función, ¿sí? B, lo voy a corregir, B, ¿sí? Ya tenemos una parte de la función, ¿sí? Ahora, tenemos el 2,0, es decir, f de 2 va a ser igual a 0, ¿cierto? 2,0, la imagen del 2 es el 0. Por lo tanto, ¿qué podemos decir acá? Voy a quitar un poco el zoom. Ahí sí. Podemos deducir lo siguiente. Fíjense. A por x2, ¿cierto? Es decir, 2 al cuadrado más b por 2 más 10 va a ser igual a 0. 0. ¿Sí? Entonces, 2 al cuadrado es 4. Tenemos 4a. Más b por 2, 2b. Y este más 10 lo vamos a mandar hacia el otro lado con un menos, ¿cierto? Menos 10. Y fíjense, 4a más 2b es igual a menos 10. Ahora vamos a trabajar con el otro punto. F de 5 va a ser igual a 0 también. De lo cual nosotros vamos a deducir a por 5 al cuadrado más b por 5 más 10 va a ser igual a 0, según ese valor de ahí. La misma idea, ese
10 va a restar. 5 al cuadrado es 25, 25a, 5 por b, 5b. Recuerden que uno generalmente escribe el número primero que la letra, eso simplemente para ordenarnos, ¿ya? Menos 10. Entonces, ¿qué obtuvimos acá? Fíjense, dos ecuaciones. Una ecuación por ahí, otra ecuación por acá. Es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos un sistema de ecuaciones en este caso para poder encontrar A y B. Acá recordar, tenemos varias formas de solucionar esto. Usted elige la que más le acomode. 25a más 5b igual a menos 10. ¿Sí? Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones y con eso podemos encontrar el valor de A y de B. ¿Ya? A ver, ¿cómo podemos resolver esto? Reducción, igualación, sustitución, el método que usted considere más apto. ¿Sí? A ver, por ejemplo acá. 2 y 5 tienen el 10 como término común, ¿cierto? 4 y 25. Ahí tendríamos el 100. Claro, un número muy grande. Vamos a tomar el 2 y el 5. Para que esto me dé 10, ¿sí? El b del primero tendríamos que multiplicarlo por 5, ¿cierto? 2 por 5, 10. Y el del segundo, 5 para que me dé 10 por 2. Ambos son positivos. Vamos a poner el de acá negativo, ¿sí? Por lo tanto, veamos, sería 5 por 4, 20a, más 2 por 5, 10b, y menos 10 por 5, 50. Y la segunda ecuación nos quedaría menos 25 por 2 es 50a, menos 5 por 2 es menos 10, y menos con menos más, 10 por 2 es 20. ¿Ya? Bueno, acá voy un poquito más rápido porque ya esto lo tenemos que dominar. ¿Sí? Es contenido pasado, así que recuerden que se asume que ustedes ya lo dominan. Más, vamos a sumar entonces, 20 menos 50 es menos 30a, menos 10 más 10 es 0, ¿sí? Y menos 50 más 20 es menos 30. Por lo tanto, ese menos 30 está multiplicando, va a quedar dividiendo. Menos 30 en menos 30 es 1. Con eso dedujimos el valor de A. Y recuerden que eso en las ecuaciones originales que vimos lo vamos a reemplazar para encontrar simplemente B. Por lo tanto, sería 4 por A, 4 por 1, más 2B es igual a menos 10. 4 por 1 es 4. Si lo cambiamos al otro lado va restando. 2B es igual a menos 10 menos 4. B vendría siendo igual entonces a menos 10 menos 4 es menos 14. Dividido por 2, menos 7. ¿Sí? Ese sería entonces el valor de B. Y ahí estaríamos. ¿Ya? Tenemos entonces el valor de A, de B y de C. Recordemos que C lo definimos como 10. ¿Sí? Finalmente entonces, ahora vamos a poder definir entonces la función f de x. ¿Sí? Va a venir dada por el valor de A, 1, ¿cierto? Por lo tanto, x cuadrado, acá 1x cuadrado, ese 1 no es necesario escribirlo. Menos 7b, recuerden que es la que multiplica la x. Y c, dijimos que era 10, positivo, por lo tanto quedaría más 10. Y ahí tenemos entonces definida nuestra función, la que modela este problema. ¿Sí? A ver, si comprobamos, ¿ya? Tenemos que reemplazar por 2 y obtener 0. ¿Sí? O sea, 2 por 2, 4, ¿cierto? Vamos a hacer esto rápidamente. Si reemplazo por 2, ¿cierto? F de 2 sería 2 por 2, 4, menos
7 por 2, 14, más 10, ¿cierto? 4 menos 14 menos 10 más 10, 0. Esa es la imagen que nos tiene que dar. Lo mismo si reemplazamos por 5, ¿cierto? 5 por 5 es 25, menos 7 por 5 es 35, más 10. 25 menos 35 es 10, negativo, más 10, 0. Por lo tanto, cumple con ser la imagen de los dos valores que observamos del gráfico, ¿sí? Y si igualo a 0, la x, ¿cierto? Para encontrar el valor de c, recuerden, 0 al cuadrado es 0, menos 7 por 0 es 0, más 10, esto sería 10, 0,10, ahí está la intersección con el eje. Y de todas formas lo vamos a graficar, ¿sí? Sería x cuadrado menos 7x más 10. Ahí entonces fíjense justamente la función que aparece en el problema. Vamos a estirar un poco por ahí. Ahí, ¿sí? Pasa por el 10, 2,0, 5,0. Entonces ahí tenemos la función que aparece aquí en el problema. ¿Ya? Ahí determinamos entonces la forma algebraica, ¿sí? Repito, el valor de C lo sacamos entonces de la intersección con el eje Y. Y además de ese valor entonces vamos a necesitar dos puntos que pertenezcan a la parábola. Puntos cualquiera. En este caso era el 2,0 y el 5,0. Con esto vamos entonces a formar nuestro sistema de ecuaciones, como lo hicimos acá. Y resolviendo este sistema de ecuación con la estrategia que usted escoja, encontramos el valor, o la forma, mejor dicho, perdón, de la función, ¿sí? Y ahora podemos responder, dice, utilizando la forma algebraica, determine la temperatura del líquido al inicio, ¿ya? A los 2 y a los 5 minutos. Contraste sus resultados con el gráfico. Justamente ahí nos están pidiendo al inicio, tiempo 0, f de 0, que fue lo que acabamos de hacer acá, ¿cierto? Aquí, f de 0 es 10. Contraste con el gráfico, justamente 0,10. A los 2 minutos, acá, ¿cierto? F de 2, 0. Ahí tenemos el punto 2,0, ¿cierto? Acá era el punto 0,10. Y del F de 5 tenemos el punto 5,0. Todo esto concuerda con el gráfico 10,0, 2,0, 5,0. ¿Sí? Por lo tanto, la temperatura al inicio serían 10 grados Celsius. La temperatura a los 2 minutos sería 0 grados. A los 5 minutos, 0 grados. ¿Sí? Ahí entonces solucionamos este problema que nos pedía en este caso encontrar la función, ya que esta es la parte nueva de los ejercicios que hemos estado viendo hasta el momento. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer uno más para terminar, para que no quede tan largo, tan extenso este video. Podría ser... A ver, vamos a... Veamos el problema 12. ¿Ya? Mirando el gráfico. Ahí. La captura. Por acá. Bueno, fíjense ahí. Dice en un cibercafé. Al momento. Ahí. Abre su local a las 12 del día y cierra a las 10 de la noche. El número de clientes que tiene se determina en función del tiempo que lleva abierto este local. Eso está dado en horas y está dado por una función cuadrática CT. O CDT, mejor dicho. Entonces, número de clientes es la función CDT, tiempo transcurrido en horas T. ¿Sí? Independiente el tiempo, dependiente el número de clientes. Determinar la forma algebraica de la función que mejor se ajusta al gráfico. ¿Ya? Utilizando la forma algebraica, entonces determinar el número de clientes al inicio, a las 2 y a las 4 horas. Contrastar con el gráfico, ¿cierto? ¿Cuántos clientes tienen a las 15 horas? Ahí vamos a tener que evaluar ese valor en la función que obtengamos y determinar e interpretar las coordenadas del vértice. Bueno, vamos viendo.
Puntos que podemos observar. El 0,0. ¿Sí? Otro punto. 10,0. ¿Sí? Pensemos que cierra a las 10 de la noche, por lo tanto, transcurría cierto... O sea, no, a ver, perdón. A las 10 de la noche... Ah, claro. 10... No, perdón, a ver, 12 del día... Cierra a las 10 de la noche, a las 22 horas. Claro, está abierto 10 horas, sí. Perdón, que me había confundido ahí con... Está en distinta unidad esto. Claro, ahí transcurren, ¿cierto? Esas 10 horas. Estas serían las 22 horas, ¿sí? Para nosotros. Ahí sí. Entonces, veamos. Tenemos el punto 0,0, el punto 10,0, ¿sí? El valor de C, vamos a observar que es 0, ¿cierto? Pasa por ahí por el origen. C es igual a 0. Por lo tanto, ax cuadrado más bx más 0, ¿cierto? Por lo tanto, eso lo vamos a borrar. Simplemente esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Ahora tenemos el 10,0. Es decir, si reemplazo x por 10, sería a por 10 al cuadrado más b por 10 igual a 0. 10 por 10 es 100. 100a lo vamos a escribir así. Y b por 10, 10b. Recuerden ahí escribir siempre el número primero. Acá tenemos una ecuación. Pero fíjense que tenemos dos variables, a y b. Por lo tanto, si son dos variables, vamos a necesitar otra ecuación para poder armar un sistema de ecuaciones. ¿Ya? No nos queda más que recurrir al gráfico. Observemos que, por ejemplo, puntos claritos que veamos acá sería el 2 con el 16, ¿cierto? El 8 con el 16 también. Quizás el 4 con el 24 podría ser. 6 con 24 da la impresión que también. Pero este, por ejemplo, está bien claro. 2 con 16. ¿Sí? Entonces lo vamos a utilizar. Vamos a tomar el 2,16. ¿Sí? Después vamos a ver ahí que todo nos cuadre. Sería a por 2 al cuadrado más b por 2. Eso es igual entonces a 16. ¿Sí? 2 elevado a 2 es 4. 4a más 2 por b, ¿cierto? Igual a 16. Y ahí tendríamos entonces nuestra segunda ecuación. ¿Sí? Ahí tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Con eso estamos listos para resolver el sistema. Ya, vamos viendo. 100a más 10b es igual a 0. 4a más 2b es igual a 16. ¿Sí? Tenemos el sistema. El 2 con el 10 tienen como término en común el 10, ¿cierto? Por lo tanto, 2 para que nos dé 10 lo vamos a multiplicar por 5, negativo en este caso para obtener los signos contrarios. ¿Sí? Tendríamos menos 4 por 5, o sea, perdón, 4 por menos 5, menos 20, a, más por menos menos, 2 por 5, 10, b, y más por menos menos, ahí por 5 es 30 y 80. ¿Sí? Voy a seguir escribiendo por acá abajo. Ya, tendríamos 100a más 10b igual a 0. Y la segunda ecuación entonces nos quedó menos 20a menos 10b igual a menos 80. Tenemos que entonces sumar. Nos quedaría 100 menos 20, 80a. 10 y menos 10, 0. Al otro lado nos queda entonces menos 80. A vendría siendo entonces menos 80 dividido por 80, menos 1. ¿Sí? Ahí tendríamos el valor de A. Por lo tanto, vamos a las ecuaciones originales. 4a más 2b igual a 16. Esa es la que voy a utilizar. Entonces sería 4 por menos 1. Entonces acá vamos a reemplazar.
¿cierto? Entonces, 4 por menos 1 más 2b igual a 16. 2b igual a 16, ¿sí? 4 por menos 1 es menos 4. Eso va a cambiar al otro lado, ¿cierto? Como está negativo pasa sumando. 2b igual a 16 más 4. 2b igual a 20. Por lo tanto, b vendría siendo igual a 20 dividido por 2, 10. Ahí tenemos el valor de b, ¿sí? Tenemos a menos 1, b 10, c dijimos que era 0. Con esto ya podemos armar nuestra función ax cuadrado menos 1. Recuerden que el 1 no es necesario escribirlo. Se entiende que es, solamente con el menos se entiende que es el 1. Más 10, hay que ver, 10x, ahí sí. Más 0, no es necesario escribirlo, es nuestra función, ¿sí? Acá estaría nuestra función f de x, ¿sí? F de x. Ahí tendríamos definida la función, ¿sí? Nos piden determinar el número de clientes a las 0, a las 2 y a las 4. Veamos si coincide con nuestros resultados. F de 0 sería 0, ¿cierto? Más 0, todo eso igual a 0. 0,0, ¿cierto? A las 2, f de 2 menos, entonces 2 al cuadrado más 10 por 2. Acá tendríamos, esto es 4 menos 4 más 20, menos 4 más 20 es 16. Ahí tendríamos el punto 2,16. Y a las 4, ¿cierto? Sí. F de 4 vendría siendo igual entonces a menos 4 elevado a 2 más 10 por 4. Esto es igual a 4 elevado a 2 es 16, menos 16 más 10 por 4 es 40. Y 40 menos 16, eso es, vamos a calcular, 40 menos 16, 40 menos 16, ¿qué pasa? Ahí sí, 40 menos 16, 24. Entonces, esto es igual a 24. Tenemos el punto 4,24. ¿Sí? Ya, 0,0. Ahí está. ¿Sí? Lo tenemos definido. 2,16. 2,16 justamente fue. Vamos a ir chequeando aquí. Ya, ahí estamos. Ese, el punto que tomamos, ¿cierto? Que nos dicen por acá, 4,24. Si miramos la gráfica, el 4,24 justo está ahí. Coincide también entonces con la gráfica. ¿Sí? A las C, dice ahí. O sea, la letra C. ¿Cuántos clientes tiene a las 15 horas? ¿Sí? Entonces, vamos viendo la letra C. Entonces, a las 15 horas. Recuerden que esto parte a las 12. ¿Cierto? De 12 a las 15, entonces hay 3 horas transcurridas, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que evaluar el valor 3. F de 3. ¿Sí? En nuestra función original. Por lo tanto, sería menos 3 al cuadrado más 10 por 3. ¿Cierto? Recuerden que ese menos está fuera. ¿Sí? Menos x cuadrado más 10x. Está fuera ese menos. ¿Sí? No lo elevo al cuadrado. Menos 3 elevado a 2, perdón, 9 más 10 por 3, 30. Y menos 9 más 30, 21. ¿Sí? Tendríamos el punto 3,21. Verifiquemos en la gráfica. 3 está por acá, ¿cierto? Y bueno, justo por ahí, ¿cierto? Coincide que por ahí está el 21. ¿Sí? Por lo tanto, a las 15 horas, es decir, 3 horas transcurridas desde las 12, tendríamos 21 clientes. ¿Sí? A las, entonces, 15 horas
hay 21 clientes. ¿Sí? Ya. Y la última, la letra D, dice determina e interpreta las coordenadas del vértice. ¿Ya? Para ello entonces vamos a utilizar la función original. Entonces vértice de la función menos x cuadrado más 10x. Vértice. A, el que acompaña al x cuadrado es menos 1. B, el que acompaña al x es 10. Que son los mismos valores que calculamos. ¿Sí? Entonces, menos b partido por 2a. Menos 10 partido por 2 por menos 1. Eso sería menos 10. 2 por menos 1 es menos 2. 5. ¿Cierto? Ahora vamos a evaluar 5. F de 5. F de 5, eso lo vamos a llevar a la calculadora, sería menos, ahí tendremos nuestro 5 elevado a 2. Perdón, me faltó el paréntesis. 5 al cuadrado más 10 por 5. 25. Veamos en la gráfica. 5,25 sería nuestro vértice. Justamente, ¿sí? Vamos a destacarlo acá. Acá. El 5 está por acá. ¿Sí? Y por acá. Justamente, ¿no? 25. Ahí estaría el valor máximo. ¿Sí? El valor del vértice para esta parábola que está así. Este valor es un valor máximo. ¿Ya? Por lo tanto, para interpretar entonces sería. Bueno, acá podemos decir que transcurridas 5 horas, ¿cierto? De las 12 más 5 sería las 17 horas. ¿Ya? Lo podemos escribir de las dos formas, transcurridas 5 horas o a las 17 horas. A las 17 horas se alcanza el máximo, hay que destacar ahí esa palabra, máximo de clientes. Se escribe ahí. Clientes, ¿sí? Con un total de 25, ¿sí? El máximo, ahí está la interpretación. A las 17 horas alcanza el máximo de clientes con un total de 25. Fíjense que acá entonces nosotros dedujimos la parábola, la forma algebraica de la parábola, y luego tuvimos que hacer lo mismo que en ejercicios anteriores, evaluar algunos puntos, determinar e interpretar, por ejemplo, el vértice. ¿Ya? Acá no nos pidieron el máximo específicamente, pero el vértice en este caso es un máximo, así que ahí tenemos la interpretación respectiva. Si se fijan, el proceso es exactamente igual que el ejercicio anterior. ¿Sí? Tenemos que formar un sistema de ecuaciones. Esa es la clave. Dado 3 puntos, ¿ya? Acá tuvimos que sacar algún punto de la gráfica. ¿Sí? Así que bueno. Demás ejercicios. Tenemos ahí hasta el 15. ¿Ya? El 14. El 13. Se hacen exactamente igual. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense acá. Ingreso mensual de un empresario según la cantidad de máquinas que fabrica. Escribir en la gráfica, bueno, ahí los valores, ¿cierto? De las variables. Determinar la forma algebraica de la función. Tenemos ahí el punto 0,0. Tenemos el punto 50,0. Y quizás por ahí podríamos definir el 10,800 o 40,800. ¿Sí? Y ahí recuerden, 3 puntos. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Si el ingreso fue de $105.000, acá nos están dando una imagen. Tenemos que igualar la función a eso para obtener la preimagen. Determinar e interpretar el vértice, bueno, con la fórmula. ¿Sí? Para el 14, es una pelota cae libremente. La distancia en metros de la pelota con respecto al suelo se calcula con esa función cuadrática. T representa el tiempo transcurrido en segundos. Inicialmente está ubicado a 80 metros de altura. ¿Sí? Es decir, en 0 tiempo, ¿cierto? En 0 segundos, valor inicial 0,80. Ahí tenemos el valor de C. ¿Sí? Podemos ver que aquí
tenemos el 4,0 también. ¿Sí? Así que ahí con esos valores, fíjense que acá el 0 me da 80, aquí, ¿cierto? Ahí. Y el 8, fíjense que está a la misma altura. Entonces ahí el 8 también tendrá como imagen el 80, 8,80. Ahí tenemos 3 puntos, 0,80, 4,0, 8,80. Y con esos 3 puntos entonces vamos a poder definir la función cuadrática. En la 15 entonces velocidad de reacción depende de la temperatura según la función que aparece ahí. ¿Sí? Bueno, acá tenemos dos funciones. ¿Ya? Ojo ahí. Tenemos que reemplazar simplemente la función t, la reemplazamos aquí por esa t, ¿sí? Y armamos la función. Acá bueno, va a haber que hacer un poco más de cálculos, pero la base es la misma, ¿sí? Y esto se parece un poco a la guía que sigue. Así que, bueno, tenemos el sigue practicando con ejercicios similares, ¿ya? Recuerden que esto, repito, se hace exactamente igual siempre, ¿ya? En algunos casos le van a dar la función cuadrática, en otros casos usted la tiene que deducir según lo que acabamos de ver, ¿ya? Determinar dominio contextualizado, eso va a ser siempre, ¿sí? Escribir en el gráfico las dos variables, interpretar las coordenadas del vértice, o por otro lado interpretar la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y. ¿Sí? Eso es más o menos lo que nos pueden preguntar. Más que eso no hay otro tipo de preguntas, ¿ya? Así que les dejo de tarea todos estos ejercicios que están pendientes. Está, bueno, ahí el GeoGebra, recuerden que siempre es útil para ir solucionando algunos problemas que es más fácil verlos aquí en la gráfica. Están los videos, recuerdo, vean ahí sobre todo el de la cápsula 8. Están las soluciones activadas, ¿ya? Y después ya nos queda lo que es la actividad 2, función cuadrática y lineal, ¿sí? Entonces ahí les voy a grabar también un video relacionado con eso para ir introduciendo el siguiente contenido. Y bueno, les voy a guardar también este resumen acá de cálculos que hicimos, ¿ya? Así que bueno, repetir lo que dije en clase, necesitamos que cada uno, cada una se vaya poniendo al día. Si es que hay cosas que les cuestan, por ejemplo, fíjense, sistemas de ecuaciones. Se asume que usted ya lo maneja. Se asume que usted ya, como es contenido pasado, ya lo sabe. Así que no podemos estar flaqueando en esto porque si no vamos a perder al tiro un par de ejercicios para la futura evaluación. Ya. Así que repasar esa parte. Y bueno, lo de ahora, recuerden, las pruebas siempre vienen con las fórmulas. No es lo que hay que preocuparse, sino que qué hacer, ¿cierto? ¿Qué fórmula ocupar? ¿En qué momento? ¿Cómo interpretar? ¿Sí? Todo eso lo tenemos que manejar súper bien para asegurar el éxito en esta segunda evaluación. ¿Ya? Así que bueno, hasta acá voy a dejar el video y cualquier cosa, cualquier consulta, me la hacen llegar por correo. Ojalá y con alguna captura de pantalla de los ejercicios que no entienden. ¿Ya? Y repito, acá lo importante es cada uno, cada una sabe lo que estudia, ¿sí? Sabe el tiempo que le dedica. Esto es solo práctica, no hay secretos, no hay magia. Es solo ir practicando, practicando, practicando. Agilizar el tema de la calculadora, ¿cierto? Manejar bien si es que tengo que poner paréntesis, si es que no. Todo eso me lo da la práctica. No hay nada mágico acá, ¿ya? Así que eso pues, que esté muy bien. Espero que les sirva este video y estamos en contacto, ¿ya? Cualquier cosa ahí me avisan.